Nos damos cita aquí en esta jornada para compartir entre todos los presentes y con quienes se vayan sumando esta posibilidad de hablar sobre radio, de hablar sobre lo que hacemos todos los días, sobre lo que hacemos encontrándonos en nuestras emisoras y trabajando además con las emisoras colegas de la Argentina y también de distintas partes del mundo, lo cual es para nosotros, en el marco de este centenario de la radiofonía, una experiencia que no hace más que sumar a tanta conmemoración y a tanta algarabía por los festejos que estamos teniendo en este contexto tan especial en el que nos encontramos. Con estos amigos que forman parte hoy de esta comunicación, vamos a ir recorriendo el camino de lo que hacemos todos los días, de lo que hacemos en este contexto también, en el cómo nos vinculamos nuestras radios desde las distintas universidades nacionales y al mismo tiempo, formando parte de Aruna, que es la asociación que nos nuclea, cómo nos vinculamos con otras radios públicas, en el caso de Radio Nacional en la Argentina y las distintas emisoras, y lo que sucede también en otras partes, cruzando el charco también. Para abrir este juego está Aldo Rothman, que además nos acompaña aquí como presidente de Aruna, la asociación que nuclea a las radios universitarias de la Argentina, que además nos ha permitido conocer a otros compañeros a través de la RIU, y eso es una posibilidad que en este tiempo agradecemos. Es coordinador general de comunicación y medios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, nada menos, así que a él le cedemos la palabra. Gracias, José. Buenas tardes a todas, a todos. Eh, y otra vez es un gusto volver a compartir este espacio. A mí me toca hablar de Aruna, me toca hablar de lo que ha sido este recorrido por sus más de 20 años de origen. Y en el marco del centenario de la radio argentina, del nacimiento de la radio argentina, es justo decir que cuando hablamos de radios universitarias argentinas nos tenemos que remontar casi al origen mismo de la radiodifusión de nuestro país. Apenas pasaron 4 años de aquel 27 de agosto de 1920 para que surgiera la primera radio universitaria argentina, la radio de la Universidad de La Plata, y el 5 de abril de 1924 salía la primera transmisión de esa radio y que, entre otras cosas, nos valió esta idea de ser la primera radio universitaria del mundo. Así que nosotros también ya empezamos a preparar el centenario de la radio universitaria, porque apenas dentro de 4 años tendremos esa celebración. Pero para hablar de la historia de Aruna, de la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas, nos tenemos que remontar mucho más adelante en el tiempo. Antes de su surgimiento pasó la radio de LT10, LT10, la radio de la Universidad Nacional de La Plata, del Litoral, allá por el año 1931. Después vino también la radio de la Universidad de Córdoba, y esa ya estuvo más cerca del año 1958, y así se fue constituyendo el dial de la radio universitaria en nuestro país, y tuvo que venir la democracia para que a fines de los 80 empezaran a cobrar un poco más de fuerza las radios a partir de algún decreto que, entre otros, le dio identidad a la radio de la Universidad de Entre Ríos, como a otras tantas, la de la UBA, la Universidad del Centro, la Universidad de Bahía Blanca y otras más. Así las radios universitarias llegaron a cerca de 30. Y durante mucho tiempo la preocupación de las radios universitarias fue esta idea de tener un marco legal que las contuviera. Recordemos que
durante todo ese tiempo, la ley que rigió las comunicaciones, la radiodifusión, fue la ley 22285, la ley de la dictadura militar, que solo mencionaba las radios universitarias en un solo artículo, en el artículo 107, donde refería solamente a la imposibilidad de vender publicidad. Es decir, que las radios universitarias sin presupuesto en sus universidades estaban condenadas a una preocupación muy grande que era la sustentabilidad. Así nace Aruna allá por el año 1998, con una preocupación que era tratar de encontrar un marco legal que pudiera contener a las radios y a su vez ser un motor que pudiera acompañar el desarrollo a partir de la búsqueda de recursos para fortalecer las radios universitarias. Desde ese tiempo a esta parte, las radios universitarias visitamos diputados, senadores, distintos organismos vinculados a las comunicaciones, al ENACOM, al AFCA, es decir, trabajamos muchísimo a los despachos de funcionarios tratando de llevar nuestra preocupación, que era legitimar a estos medios de comunicación de las universidades públicas. Y así fue que trabajamos junto a la Coalición por una Radiodifusión Democrática en estos 21 puntos que fueron la base que permitieron pensar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es cierto decir que jamás imaginamos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos daría ese protagonismo. Siempre pensamos que algún artículo rectificatorio de la Ley 22285 podría subsanar esta imposibilidad de poder tener marco legal. Pero la Ley pero la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos permitió algo que tal vez jamás hubiéramos imaginado, que era esta posibilidad de formar parte del sistema de medios públicos, y es decir, por eso hoy estamos aquí junto a Radio Nacional, pensando juntos un camino, y ampliamente satisfechos con el resultado de la ley, nos sentimos plenamente incorporados, y creo que ese primer gran objetivo de Aruna ha sido cumplido, pero a partir de ahí surgen otros nuevos objetivos, que tienen que ver con seguir luchando por el presupuesto para las radios universitarias, seguir luchando por el reconocimiento. Por eso estamos hoy muy cerca de poder sancionar el Día de la Radiodifusión Universitaria Argentina, una ley que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, que viene impulsando Aruna, y también pensar en no solo en lo que tiene que ver con los recursos, sino también cómo construimos nuestros medios de comunicación, cómo los cargamos de sentido, con quiénes nos vinculamos y hacia dónde apuntamos. Esta idea de cómo piensa hoy esta gran red, una red verdaderamente federal, una red que antes de la Ley de Servicios de Comunicación había llegado apenas a unas 30 radios, y a partir de la sanción de la ley podemos decir con mucho orgullo que ya somos más de 60. Y que fue el impulso de la ley, pero también fue el impulso de las políticas públicas que permitieron que las radios universitarias no solo creciéramos, sino que también nos desarrolláramos y que pudiéramos ir construyendo estos vínculos para pensarnos en red. Por eso hoy aquí no es casualidad que estemos algunos representantes de radios universitarias, pero también es muy grato para nosotros tener la presencia de Tina, porque también aquí nosotros pensamos estratégicamente en otro espacio, que es el de los docentes de radio, vinculados a las carreras de comunicación y periodismo, y desde ese espacio hemos construido una sinergia que nos ha permitido pensarnos juntos, que nos ha permitido proyectar publicaciones, que nos ha permitido proyectar contenidos, y sobre todo que nos permite también vincularnos no solo con las carreras de comunicación, sino también ir abriendo
hacia otros lugares, hacia otros medios de comunicación, y creo que aquí aparece todo el potencial de esta red que quiere seguir creciendo a pesar del corto tiempo que tenemos. En la historia de la radiodifusión, apenas un 20% lo tiene Aruna, y creo que nos queda un largo camino por seguir recorriendo, un camino donde tenemos que afianzar este espacio que verdaderamente pretende pensar la comunicación de manera federal y de manera colaborativa, no solo con las radios universitarias, sino con todos aquellos otros medios de comunicación que piensan a la comunicación como un derecho humano, y creo que desde ese amplio camino tenemos un espacio enorme por recorrer. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Ahora le vamos a dar el pase a Agustina Colucci, coordinadora general de FM 89.1 de Radio Universidad Nacional de La Matanza. Agustina. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación a quienes organizaron el conversatorio. Bueno, primero les voy a contar un poquito. Yo soy coordinadora de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, una radio que cumplimos 20 años en medio de la pandemia. Pertenecemos a lo que es la Secretaría de Medios, con programación las 24 horas, con distintos segmentos informativos, culturales, deportivos, con un servicio informativo que arranca a las 7 de la mañana y termina a las 22. Y creemos que la radio universitaria es una herramienta de comunicación interna que le habla a la comunidad universitaria, pero también es un puente y es un puente que tenemos con nuestra sociedad. Los que somos parte del staff de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, la gran mayoría crecimos, nos educamos, estudiamos en esta universidad y vivimos en lo que es el municipio de La Matanza. Entonces, obviamente, eso nos permite que cuando tenemos que pensar los contenidos, cuando tenemos que visibilizar problemáticas, tengamos una empatía y sepamos y conozcamos de lo que estamos hablando. O sea, cuando va un movilero a un barrio, sabe a dónde está yendo porque esa problemática es parte de esa comunidad también. Nosotros, obviamente, como todas las radios universitarias, como decía Aldo, más de 60, pertenecemos a lo que es Aruna, y trabajamos primero de manera regional, prácticamente somos 13 emisoras en territorio bonaerense, que está desde la más antigua y la pionera, que es la Universidad Nacional de La Plata, hasta la más nueva, la más joven, que es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Y lo que caracteriza a las radios bonaerenses es el compromiso y la relación que tenemos con el territorio. Muchas de estas radios surgen en universidades más nuevas, como la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, la de Lanús, que son universidades nuevas donde somos las primeras generaciones, y esto me incluyo, que accedemos a la universidad pública y gratuita, la educación gratuita. Y estas radios surgen y nacen y responden a las demandas económicas, políticas, sociales y culturales del territorio al cual pertenecen. Nosotras, las radios universitarias, tenemos una mirada crítica, trabajamos en una agenda plural, en una agenda pública. Y también algo que nos caracteriza en el trabajo que venimos haciendo en Aruna, y acá, José, vos también sos parte de esta historia desde el año 2015, nosotros los productores de Aruna, hoy somos más de 120 productores agrupados en lo que es la Asociación de Radios. Y venimos haciendo un trabajo que obviamente el 2015 ponemos como fecha, pero esto arrancó desde hace mucho tiempo ya, arrancó con la historia de Aruna, en producciones compartidas, en intercambios también en las jornadas de radio, como mencionaba Aldo, en distintos espacios donde nos podíamos encontrar, pero bueno, los medios tecnológicos hoy nos dan un lugar de intercambio diario. Un intercambio que nos permite, primero a las radios que son más nuevas, tener un espacio de consulta, un espacio de intercambio, y también nos permite tener una gran red de corresponsales. Imaginemos que hoy estamos hablando de 60 emisoras universitarias a lo largo y ancho de todo el país. Y cuando digo una red de corresponsales, esto, por ejemplo, se ve reflejado en situaciones como en el caso de las elecciones, donde tuvimos una cobertura a nivel nacional, desde el inicio de los comicios a las 8 de la mañana hasta la medianoche cuando estaban los resultados. Entonces yo, que estoy acá en la Universidad Nacional de La Matanza, si quiero saber lo que está pasando en Jujuy o lo que está pasando en Tierra del Fuego,
voy a tener un compañero o una compañera que va a estar en una universidad que quizás es distinta a la mía, en una radio que quizás es distinta a la mía, pero que la perspectiva, la manera, el tratamiento de la noticia, la mirada crítica y el compromiso social va a estar, porque creo que de eso se trata el periodismo universitario y de eso se trata el trabajo de las radios universitarias. Y bueno, a través de esta red de productores que fue creciendo, donde hay producciones conjuntas como, bueno, El Hilo Violeta, Somos RIU también, que han trabajado varias universidades acá de Argentina, también ha estado Aulas Argentinas, distintos productos, y también hacemos intercambio, por ejemplo, de campañas de bien público, spots, donde uno ya graba o genera un contenido, y el contenido que genera, no sé, Entre Ríos, por ejemplo, se puede pasar en cualquier radio universitaria del país. Creo que eso, el trabajo en red, es lo que nos fortalece, lo que nos hace crecer, lo que nos hace tener una mirada federal realmente, y claramente también lo que nos va a dar una visibilidad frente al trabajo, y nos va a permitir también poner a otros actores y otras voces que en otros medios no están. Gracias. Gracias, Agustina. La importancia del trabajo en el territorio que hacen nuestras radios universitarias, y al mismo tiempo la importancia del trabajo en red, que queda visibilizado en este caso a partir del trabajo de todos los días, que es tan importante para contar eso que nos pasa en nuestras ciudades. Voy a darle paso a continuación a Tina Gardela, precisamente hablando del vínculo con los docentes de radio, un vínculo que hemos ido construyendo en todos estos años, y que tanto nos ha redundado solo en beneficios a todos nosotros los que hacemos radio, poder encontrarnos con tantas personas a las que hemos leído, a las que admiramos. Es el caso de Tina Gardela, que es docente de las cátedras de comunicación radiofónica y comunicación alternativa ahí en la Universidad de Tucumán, y también en la maestría Problemáticas Contemporáneas de la Comunicación en UNCU, y dirige la carrera de locución, nada menos, en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Tina, este espacio es para vos. Bueno, un placer, José, muchas gracias. Agradezco a Aldo, a Mario, la invitación para este espacio. Qué gusto escucharte, Agustina. Nos encanta cuando las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes, en el caso de José también, tienen esa convicción, esa certeza de hacia dónde ir, ¿no? Nosotros que somos ya más viejos, con varios años encima, es una gran satisfacción saber que no es que hay legados, ¿no?, por transmitir, los legados se los construyen, los jóvenes construyen esos legados, pero la verdad que es una gran satisfacción escucharlos a ustedes, hacia dónde va este camino. Nosotros, desde la Cátedra de Comunicación Radiofónica, agradecemos siempre la posibilidad de participar de los espacios que aunan y que construyen estos sentidos que acaba de decir Agustina, que es el periodismo, que es en la radio universitaria poner en marcha la comunicación. ¿Y desde dónde lo hemos hecho? A través de las jornadas de radio, a través de las jornadas académicas de radiodifusión, que primero eran académicas, que después se les sacó para evitar justamente estas cuestiones, ¿no?, de que la excelencia, estos discursos pavotes, porque no sé cómo llamarlos, que son tan grandilocuentes para no decir nada absolutamente. Las jornadas de radio, ahí nos fuimos acercando. Aruna también se fue acercando, las cátedras nos fuimos acercando. Nada sucede por casualidad. Nosotros establecemos políticas de comunicación. Desde esas políticas de comunicación se establecen los encuentros, se establecen las sustancias que tienen estos caminos por recorrer. En ese encuentro entre Aruna, las radios universitarias y las cátedras, nosotros hemos tenido un impacto muy importante en la manera en que se vino trabajando, con foros de discusión, de reflexión, de encuentros en las cátedras, con estudiantes, con los profesores, a partir de los 4 años del último gobierno, donde verdaderamente asistimos a un vaciamiento absoluto, no únicamente material, no es que no había fomecas, no es que no había subsidio, no es que no había una orfandad simbólica absoluta
en cuanto a que la comunicación como derecho humano se había comenzado a traducir en hechos muy concretos, ¿no? Verdaderamente, así como manifesté la alegría de escucharla a Agustina, debo decir que una vez más hemos comprobado que lo que queda en el imaginario, las prácticas que quedan, los sentidos de lo que se trabaja con verdadera honestidad y autenticidad, han quedado de tal manera que hoy retomamos esos hilos, retomamos esos caminos y nos encontramos con nuevos desafíos. No por la pandemia únicamente, es que venimos transitando nuevos desafíos. En ese camino de radios universitarias, jornadas de radio, cátedras de radio, ¿qué lugar ocupan las radios comunitarias? ¿Qué lugar ocupa la radio pública? Nuestros estudiantes, nuestros docentes, están trabajando con programas, con producciones en radios comunitarias, en radios universitarias, en radios públicas. ¿Qué nos une? En este contexto de 100 años y en este contexto de pandemia, nosotros asistimos a una brutal, diría, brutal por lo intempestivo, por lo que si no nos ponemos al frente nos lleva puesto, a una reconfiguración de Estado, sociedad y comunidad. El Estado, que con sus políticas públicas regula la vida de esa sociedad que se manifiesta de miles de formas, y es una sociedad, la nuestra, que gana calle, ya la hemos visto, que se moviliza, que no se queda quieta, y una comunidad que se organiza. Tenemos esas historias. ¿Podemos decir que la radio pública es el Estado? ¿Podemos decir que la universidad y nuestras cátedras y hasta la radio universitaria es la sociedad? ¿Podemos decir que las radios comunitarias son la comunidad que se organiza ante problemáticas cercanas, comunes, identitarias? ¿Cómo jugamos entonces nosotros en esos tres estamentos, Estado, sociedad y comunidad? La pandemia vino no a dar vuelta todo, sino a profundizar caminos que nosotros ya estábamos emprendiendo de alguna manera. Lo hizo a través de este aislamiento y distanciamiento que permitió que las cartas se dieran de alguna manera. Me encantó encontrarlo a Claudio Añasgo de Jujuy, con quien indirectamente estuvimos con una encuesta, un relevamiento que se está haciendo, un trabajo hermoso, precioso, de esos trabajos que a uno le encanta, pero no por el saber, no por la información, sino por los vínculos que se tejen, por las relaciones otras que se establecen. Entonces, creo que todo esto está dando vuelta para que marcos organizativos le den a estas prácticas y a estos sentidos que queremos trabajar de la comunicación nuevos desafíos, con mayores propuestas y seguramente con mejores resultados como los que Aldo enunció de alguna manera, con leyes, con fechas, que son los anclajes que necesitamos para seguir pensando, ¿no? Para seguir reflexionando como estos que ustedes están ofreciendo ahora. Así que muchísimas gracias. Gracias, Tina. La radio siempre es un lugar mucho mejor después de escucharte, debo decirlo ahora. Vamos a dar paso a Claudio Añasgo, ya que lo nombraban. Claudio Añasgo está en Jujuy, es coordinador de la radio de la Universidad Nacional de Jujuy. Pensamos en el lugar que ocupan nuestras radios en el territorio recién, y nos preguntamos, porque antes que nada somos radio, pero ¿cómo se produce ese vínculo con la universidad, además, porque somos radios universitarias, y nos pareció una buena oportunidad para conversar sobre eso. Claudio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, sí, Claudio Añasgo es mi nombre, soy el coordinador de UNJU Radio, como la denominamos ahora, la radio de la Universidad Nacional de Jujuy, una frecuencia modulada que funciona en el 92.9 del dial y tiene una cobertura de lo que se denomina el Gran Jujuy, la zona más poblada de los valles de nuestra provincia, y a través de un sistema de repetidoras llegamos a zonas alejadas, acompañando una política que hemos iniciado junto con, por supuesto, encabezando, digamos, esta política, el rector de nuestra universidad,
una política de expansión y tratar de llevar la universidad hacia lugares alejados, semirurales, rurales, que están en la frontera con Bolivia o en la zona de las Yungas, zonas que jamás habían pensado contar con la presencia de la universidad, e incluso de volver a la segunda ciudad de nuestra provincia, una sede universitaria que había sido cerrada durante la dictadura militar. Este proceso, bueno, llevó a que nuestra radio también instale, no vamos a decir repetidora, pero sí acuerdos con muchas radios de carácter comunitario, como decía Tina, de carácter público, o radios escolares que toman nuestra transmisión, nuestros productos, y de esa forma podemos cubrir la mayoría del territorio nacional. Menciono esto porque en nuestra provincia la función de la universidad ha cambiado en gran medida a partir de la demanda de la misma sociedad de que la universidad empiece a tomar un rol preponderante en la vida social y política de la provincia, en el sentido de ocupar espacios que quizás otras instituciones no estaban dando respuesta. Esto obligó a que, en primer medida, nuestra radio empiece a funcionar con una lógica no solo de potenciar y divulgar los contenidos universitarios, sino también empezar a incidir fuertemente en productos que tengan que ver con la agenda pública y cotidiana de las distintas comunidades de la provincia, y poder dar visibilidad y voz a estas comunidades que en numerosas ocasiones no tienen ese acceso. Esto en gran medida es producto de la impronta de la misma comunidad, la demanda del oyente de tratar de contar con contenidos complementarios que no solamente sean los universitarios, que por otra parte son muy bien recibidos dentro de los distintos conglomerados urbanos a los cuales llegamos, y también por las distintas franjas etarias o socioeconómicas que forman parte de nuestra audiencia. Nosotros entendemos que hay lugares como nuestra provincia donde la radio universitaria tiene que cobrar otra característica, tiene que complementarse, tiene que amalgamarse con el lugar donde se localiza, y tiene que generar un vínculo fuerte con esta comunidad, no necesariamente universitaria o no directamente universitaria. Y esta tarea que surge tiene un justificativo muy, muy importante que lo quiero mencionar. Nosotros en la Universidad de Jujuy, a través de encuestas y trabajos de relevamiento que se vienen haciendo de hace por lo menos 5 años, encontramos que la institución más creíble en la provincia de Jujuy es la universidad. Entonces, eso por decantación llega hasta lo que es la radio de la Universidad de Jujuy, que por otra parte hacemos lo que hacen todas las radios universitarias, tratamos de generar contenidos con el mayor rigor periodístico posible, con la mayor verosimilitud posible, y también, por supuesto, con la contrastación de fuentes y la posibilidad de que todos puedan expresarse al momento de divulgar una política pública, divulgar algún hecho trascendente para toda la ciudadanía. Al mismo tiempo, hemos desarrollado tareas muy, muy importantes que tienen que ver con tratar de que la comunidad empiece también a apropiarse de lo que es la radio de la Universidad de Jujuy. Y en ese sentido, hemos logrado, en estos 6 años de gestión, hemos logrado que más de 150 alumnos de la carrera de Comunicación Social, en conjunción con la cátedra de radio de esta carrera, puedan realizar sus prácticas profesionalizantes. Varios de ellos, a través de esas prácticas profesionalizantes, pudieron quedar en becas anuales. Algunos han entrado al staff de nuestra radio, y al mismo tiempo muchos de estos 150 participantes se han insertado laboralmente en radios de carácter privado, por supuesto, y algunos también iniciaron sus experiencias a través de coordinar o formar parte de radios escolares y radios comunitarias. Digamos, tratamos de complementar la función más específica, que es potenciar todo lo universitario, con la demanda que recibimos a partir de que
a través de mediciones de audiencias. En general, en nuestra provincia no hay mediciones de audiencia, o mejor dicho, no hay mediciones de audiencias públicas, o de divulgación pública, pero sí hay mediciones de audiencias que en general las lleva adelante el Ejecutivo Provincial o organismos nacionales, que a veces uno tiene acceso, y en esas mediciones figuramos la radio de la Universidad de Jujuy en tercer lugar de audiencia. ¿Por qué menciono esto? Porque es como el justificativo para saber por qué empezamos a avanzar con lo que es la agenda pública, y se convierte en una función que tenemos que prestar, en un objetivo que tenemos que cumplir, y que por suerte lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Yo, la verdad que estoy muy contento con lo que ha generado Aruna en este último tiempo, a partir de este acuerdo con Radio Nacional. Muchas veces dialogando con los compañeros de Aruna, menciono que nosotros somos, quizás las radios universitarias, somos la segunda cadena de radios más importantes del país, después de Radio Nacional, por supuesto, que creo que tiene mayores localizaciones y mayor cantidad de emisoras. Y en la provincia de Jujuy, el hecho de que las radios públicas, nos consideramos más o menos radios públicas, se junten para producir contenidos y para producir un bagaje de información a la ciudadanía, es muy, muy importante. Ya tuvimos algunos contactos con el compañero Federico Noro, quien es el director de Radio Nacional, de la Radio Nacional Jujuy, LRA22, para generar estos contenidos. Y bueno, la verdad que creo que si no nos ponemos a trabajar en red, si no nos ponemos a trabajar conjuntamente con Radio Nacional, por ejemplo, estamos desperdiciando mucho del potencial que tenemos como medios públicos, como medios universitarios. Y esto de yuxtaponer programación de un lado o del otro, de generar contenidos mixtos, o de por un lado, no sé, me imagino, nosotros tenemos una zona agropecuaria, agricultora, pero de carácter más familiar, ¿no? Las grandes extensiones, por ejemplo, que hay en Buenos Aires o Entre Ríos, digamos, no la agroindustria fuerte. Pero digamos, este desarrollo agropecuario familiar que tenemos, la verdad que hay un punto, por ejemplo, que no lo estamos aprovechando, que es toda la experiencia, la experticia que tiene, por ejemplo, nuestra Facultad de Ciencias Agrarias, y que no tiene un elemento que pueda llegar a esa zona. Y este tipo de acuerdos me parece que viene muy bien para complementar algo que le está faltando a la Radio Nacional de Jujuy con algo que nos está faltando a nosotros como universidad, que es tratar de llegar a ese productor, tratar de brindar una serie de contenidos y por supuesto información que permitan mejorar los rendimientos, mejorar los procesos productivos, digamos, ese tipo de cosas que parecen tan sencillas, hasta ahora no se venían haciendo, y me parece que este acuerdo marco que se está iniciando y se está desarrollando va a permitir muchísimo despliegue en ese sentido. Hablo del ejemplo de lo agropecuario, y me parece que puede darse en otros aspectos. Así que bueno, eso quería comentar, decir nuevamente que en nuestra provincia, y hablando con algunos compañeros, qué sé yo, por ejemplo La Rioja, por ejemplo Formosa, la radio universitaria tiene que cobrar este rol mixto, ¿no? De hacer la divulgación científica, promover la participación de los claustros, los docentes, promover la instancia de los alumnos en cuanto a aprendizaje dentro de lo que es la radio, pero a la vez no descuidar lo que es la agenda pública, porque si no estamos, y no está Radio Nacional, la agenda pública muchas veces es muy segmentada, es muy tergiversada, lamentablemente, y es un rol que tenemos que brindar. Gracias, Claudio. Claudio Añasgo, desde Radio UNJU, allá en Jujuy. Voy a sumar a esta mesa porque lo veo ahí en el grupo y no puedo no abrir el micrófono, aunque sea simbólicamente, a Mario Giorgi, director de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda. Así que, Mario, es un placer contar con vos en este ratito.
Bueno, gracias José, gracias. En realidad estaba escuchando con atención y tengo alguna iniciativa periodística para los compañeros, conozco ese trayecto, conozco las historias, conozco el esfuerzo de Tina, que además es colega locutora, y además eso hace que uno tenga esa percepción de lo que sigue siendo la adrenalina del aire en estos años, en estos 100 años de la radio, que no se pierda esa historia con futuro, como bautizamos los festejos de los 100 años. Pero quería, primero una reflexión. Yo cada vez que escucho esto que uno conoce, pero que va profundizando a medida del relato de Claudio, lo que, bueno, Agustina, estamos en el conurbano, con la sensibilidad territorial del conurbano, tan dispar, tan distinto a lo que puede ser el Gran Jujuy o la Quiaca misma, en el intercambio binacional permanente, y comparado con América Latina, ni siquiera con Europa, con América Latina, las radios universitarias están cumpliendo muy bien ese rol, esa mixtura de la que hablaba Claudio, porque hay un anclaje territorial notable, pero además viene acompañada con la rigurosidad de la entidad que la sostiene, que es la universidad, y el recurso que ésta le brinda. Así que la pregunta es cierto que hay un acuerdo marco en ciernes entre Aruna y Radio Nacional, pero una de las cosas que hemos propuesto, y agradezco muchísimo a Alejandro Ponlecica este espacio, este conversatorio, a Gabriela Mambretti también, su organización, ¿cómo ven ustedes el armado de coincidencias sin pasar por el peaje centralista de la Ciudad de Buenos Aires, para que en esas coincidencias geográficas donde hay una radio universitaria y una radio nacional, independientemente de lo que esté pasando en el resto del país, se pueda trabajar en esa construcción que cita Claudio, o en todo caso, cómo hacer aterrizar en el conurbano bonaerense, cargado de antenas y de transmisiones cruzadas, de agendas poco democráticas, coincido con Claudio? ¿Cómo ven ustedes ese armado posible, vertebrándolo institucionalmente? Porque la historia requiere siempre de la voluntad popular, de la voluntad del hombre, de la voluntad de la gestión, pero debe dejar, me imagino, un saldo de construcción que supere ese paso de las personas en los cargos y las gestiones, para que siga siendo un vehículo de utilización posterior, ¿no?, al punto de partida. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Yo creo que en Tucumán ha habido una experiencia, Tina, para los 100 años de la radio, si no me equivoco, con Radio Nacional, también conmemorativa. Cada territorio, cada ciudad, cada provincia tiene su propia historia dentro de los 100 años de la radio. Pero ¿cómo ven esa construcción? Así es, ha hecho justamente en Radio Nacional una historia de la radio en Tucumán. Les cuento en relación a otra historia, pero que viene bien. Nosotros tenemos pendientes los exámenes de habilitación de los locutoras que tenían que rendir en marzo, y la pandemia paralizó absolutamente todo. Se lo va a rendir a través de Radio Nacional Tucumán. Entonces, estas cuestiones, se va, el Zoom, el Meet, se lo va a hacer, pero con el audio de Radio Nacional Tucumán. Estas cuestiones ameritan nuevas formas organizativas, que me parece muy interesante lo que planteas, Mario. Por ejemplo, en algunas provincias funcionan muy bien las mesas de gestión. Pongámosles otro nombre, pero ¿quiénes están en esa mesa de gestión? Está Radio Nacional, Radio Universidad, están las cátedras, están las organizaciones que trabajan la comunicación. ¿Por qué es importante esto? Pongámosle FM Raco, una FM comunitaria. Raco está cerca de San Javier, aquí en... el programa que tenían que hacer en la FM no lo hacen. Va a la coordinadora, ve por qué, porque se había muerto una cabra. Una cabra es más importante que el programa de radio. Entonces, pongan música, pongan lo que quieran, pero la cabra para esa comunidad en Raco es más importante. Esto se puede entender a nivel no digo de conurbano, sino a nivel de nuestras cátedras inclusive. Tanto trabajo yo para armar esto, el guión, la producción, hemos hecho el taller de esto para que al final el programa no salga, porque una cabra es más importante. Sí, mi vida, la cabra es más importante. Pero ¿cómo uno aprende eso? ¿Cómo uno
pero no por el romanticismo de la anécdota, el folclore para contar como la Tina está contando ahora. No, para politizar nuestras relaciones, para politizar nuestra comunicación, para politizar nuestras propuestas. Entonces, en esas mesas de gestión, o llamémosle como le sea, lo que se discute es eso, la cabra, ¿sí o no? No hablamos de la teoría, de los conceptos, inclusive no hablamos de aquellas cosas que a nosotros nos interesan, la comunicación como derecho humano, generar conciencia democrática de las comunicaciones. ¡Ay, qué hermoso que suena! Pero la gente, ¿qué te va a plantear? La cabra. Vamos a la cabra entonces. Y para ir a la cabra no hay que bajar niveles, no hay que ser condescendientes, no hay que tolerar, hay que darle el marco político. Para eso nosotros nos tenemos que preparar. Y para eso no nos preparamos en soledad. Nos preparamos las cátedras con la ARUNA, con la radio universitaria, con Radio Nacional, con las radios comunitarias. Varios actores hay en juego. ¿Que es fácil esto? No, ni se crean. No, pero si todos pensamos lo mismo. Ay, no. No es que no pensemos lo mismo. Lo que dijo Agustina, seguro que todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, la implementación de eso es territorial, sigue siendo territorial. Entonces, ahí vienen los conflictos, las tensiones, y eso que, bienvenido sea, los conflictos y las tensiones nos hacen mejores. Muy bien. ¿Alguno de los compañeros quiere decir algo más respecto de lo que decía Mario y lo que decía Tina? A mí me gustaría contar, a propósito de lo que dice Tina, me gustaría contar una experiencia que empezamos a llevar adelante aquí. José bien la conoce porque está trabajando fuertemente en eso, pero cuando firmamos el convenio con Radio Nacional, Alejandro Ponlecica nos decía, tenemos que poder intercambiar contenidos en el marco general de un convenio. Y la experiencia que hemos tenido en este tiempo en Aruna es que los convenios marco no siempre resultaron productivos para llevar adelante tareas concretas. Y en este tiempo uno siente que la firma de un convenio tiene que estar cargada de sentido político, como decía Tina. Y ahí es donde empezamos a pensar esta idea de, además de te mando mi programa y me mandás tu programa, ver si de verdad no podemos pensar juntos un programa. Y a partir de ahí, con audiencias distintas, con intereses distintos, con referentes distintos, con formaciones distintas, construir un método de trabajo que nos permita poner al aire un programa donde todos podamos sentirnos representados y además nuestras audiencias cómodas con esa producción. Hoy lo sentimos como un desafío enorme. Aquí en Entre Ríos le pusimos una marca que se llama Radios Públicas en Red, una experiencia nueva que ha invitado a participar a las radios municipales, a las radios universitarias, a las radios miembros de Radio Nacional, y ahí vamos construyendo un camino de trabajo. Difícil, como dice Tina, pero creo que la experiencia más maravillosa es poder transitar ese camino, poder empezar a pensar juntos un método de trabajo para poder pensar en otros contenidos, que no siempre son los contenidos urgentes de las grandes agendas y de las grillas de los medios de comunicación más masivos. Para eso estamos, y en esa tarea creo que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo máximo para mostrar que desde otra mirada, desde otra perspectiva, miramos la comunicación y también la hacemos. Y los resultados, por supuesto, que son distintos. Y creo que bien vale la pena hacer el esfuerzo de transitar ese camino. Yo quería sumar, Sí. hola, sí se escucha, ¿no? Quería sumar una experiencia, tal como cuenta Tina, pero más que nada a un nivel técnico. En el mes de marzo, nosotros tuvimos una reunión con la principal radio comunitaria que está
desde el año 1990, creo, incluso antes que nosotros, que ya vamos a cumplir 30 años, ellos tienen más años. La Voz del Cerro se llama. Junto a ellos, agricultura familiar, y nos pusimos a conversar, ¿no? Tratando de generar cuestiones que tenían que ver con qué sinergias podíamos establecer. Y dentro de eso salió la cuestión técnica, las dificultades técnicas que teníamos nosotros, porque bueno, Jujuy está rodeado de cerros, entonces la ubicación de la antena para superar esos cerros y extender la cobertura siempre es muy importante, y una de las cuestiones que habíamos llegado con la radio comunitaria era la posibilidad, como ellos están ubicados en un cerro, la Voz del Cerro se llama esa radio, ubicar nuestra antena en ese cerro. Nosotros tendríamos que hacer eso, es decir, nosotros poner nuestra torre y que ellos se sumen a nuestra torre para poder tener los dos un alcance mucho más importante. Digamos, llegar a un acuerdo para realizar esa acción no cuesta económicamente nada, es cuestión de ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, tratar de decir, bueno, nosotros aportamos esto, ustedes esto, bla, 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 bla. Y en ese ir y venir entre ellos y nosotros decíamos, qué bueno sería que podamos utilizar la antena de Radio Nacional. Si, como para graficarlo geográficamente, nosotros estamos en el centro de la ciudad, en un barrio un poco más alto del centro de la ciudad, barrio Cuyaya, está la Radio Nacional con su antena impresionante, la más grande de Jujuy, creo, y arriba, digamos, unos 1000, 2000 metros más hacia el cerro, está la Voz del Cerro. Y que, por ejemplo, nosotros podamos llegar a usar en algún momento esa antena de Radio Nacional, tanto la radio universitaria como la radio comunitaria, me parece que sería un salto cualitativo en cuanto a esto de trabajar en conjunto, de producir no solo contenidos, sino también que esos contenidos o que esas emisiones cuenten con una calidad importante. Me parece que también es un nivel en el cual tenemos que trabajar, nosotros tratamos de hacerlo, no es sencillo, y lo hacemos más que nada porque el impedimento orográfico es una limitación grande para las emisoras de nuestra zona, del norte, ¿no es cierto? Y bueno, Jujuy ni qué decir. Eso quería comentar porque también me parece que es uno de los niveles de acuerdos que se pueden llegar y que no implican necesariamente erogaciones cuantiosas en lo económico, sino más que nada ponerse de acuerdo y ver hasta qué punto desde lo técnico se puede trabajar en forma conjunta. Vemos la importancia de lo cotidiano a partir de esa postal trazada por Tina, y al mismo tiempo en una extensión tan impresionante como la que tiene Argentina, en la que es tan difícil conocer lo que pasa en una punta y en otra del país si no hay una voz de un cronista que lo cuente. Me parece que son valores importantes y a resaltar en las radios que están, las universitarias y las nacionales, que nos hayamos encontrado o que empecemos a encontrarnos, es un punto que es sumamente destacable, como nos hemos ido encontrando entre nosotros todo este tiempo que llevamos trabajando. Me preguntaba, y ahí ustedes dirán quién puede hacer un aporte quiénes pueden aportar en este sentido, cómo nos pensamos además sumando otras voces del continente, y en todo caso de Iberoamérica, si cruzamos el Atlántico, por citar dos ejemplos, que en estos años han ido cobrando relevancia, y que en este tiempo, lo hemos venido hablando, la importancia de RAE, cuando pensamos la radio nacional o la radio argentina al exterior, y algo parecido con su par español, por citar dos ejemplos concretos. Me parece que a la red internacional o a la radio universitaria, la red internacional, suman en esta idea de poder contar eso que pasa
ya en unas dimensiones como pueden ser las del planeta. No sé cómo ven esas posibilidades de saltar de lo cotidiano a los fenómenos del continente o del planeta, y las posibilidades que tenemos como radios en ese sentido. Yo puedo contestar con el contraste que me satisface hacerlo, indicando que en la Argentina, en la recorrida de Aruna, y el espacio que viene de Aruna, que está acá reflejado en los compañeros, en Claudio y en Agustina, tiene mucho más desarrollo y reconocimiento de ese territorio, esto que estás preguntando, José, que el resto, y lo digo con mucho orgullo, no es una crítica, sino tiene esa enjundia de ponerse al frente de las cosas y tomar la radio como un elemento vector social fundamental. Tal vez haya sido parte de la historia de la Argentina tener que salir a contrarrestar esa cantidad de información que cuanto más te ataca, menos es atendida, porque además no permite ni reflexionar, y cuando se habla de la agenda democrática, pública democrática, los medios hegemónicos la eluden, no les interesa. Yo creo que en relación al mundo nosotros tenemos mucho para exportar, si me permite el término, en esta materia, sin perjuicio de que haya mayor, a lo mejor, capacidad tecnológica o mayores recursos, pero yo he visto radios vacías, y vos también, y todos ustedes hemos visto radios vacías en universidades que están lastimosamente con música, con todo respeto, pero sin gente, sin estudiantes, sin comunicación. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es no desdeñar esto que decía Claudio, la capacidad competitiva de la radio universitaria en materia de encendido, no desdeñar la posibilidad publicitaria para la sostenibilidad de la radio y asistir a la universidad también con recursos que vengan de afuera, que eso no nos prostituye como medios de comunicación y que por el contrario, si uno mantiene los objetivos, y esto está bien manifiesto, puesto de manifiesto aquí, no debe uno sentirse preocupado por esto. Todavía en el mundo sigue habiendo, y sobre todo en Iberoamérica, hay discusiones sobre qué hacer con las radios universitarias, y la Argentina en poco tiempo más va a cumplir el siglo de su radio universitaria con un desarrollo exponencial que, no te quepa duda, permite que uno se sienta efectivamente muy contento y orgulloso por ver qué desarrollos se hacen. Y esta anécdota de Tina, o el trabajo que está contando Claudio, o el esfuerzo que hace Entre Ríos con el enlace multiradial, desde lo público, lo comunitario, no tiene tanta réplica. Recién ahora se están produciendo encuentros o eventos de generación de contenidos, y si no fuera por 3 o 4 personas, formatos como Cuando vuelvas del olvido, la radionovela, no hubiera sido posible si no se ponían al frente de personas que estaban convencidas que había que hacer esto. Nosotros creo que tenemos un enorme camino para recorrer y mucho para enseñar. Tal vez sí, claro, en el caso de España, como todos los países europeos, la presencia fuerte de la radio estatal hizo que la radio universitaria fuera a aparecer tardíamente, y no como en la Argentina. Sí tenemos las versiones chilenas o colombianas, pero ahí creo que con RAE, que bien citás, como se hizo con la Radio Exterior de España, la RIU, que recordemos tiene para la Argentina siempre 4 espacios de gestión, ha impulsado en nuestro país a través de Aruna objetivos muy claros en ese sentido para generar no solamente contenidos, sino también procesos de investigación. Así que yo creo que ese es un camino. Me meto porque obviamente todavía me caben las generales de la ley, porque estamos trabajando en ese convenio entre RAE y la RIU, que seguramente va a tener un impacto de prestigio internacional, y nosotros podemos contar la anécdota de la agricultura familiar jujeña con mucha profundidad, con mucho peso testimonial, en países que a lo mejor están viviendo la misma situación en Latinoamérica, pero que no tienen el acceso a la radio universitaria, porque la radio universitaria todavía no se ha dado cuenta, ojalá lo haga pronto, que tiene que cumplir con ese rol territorial, social,
sin perjuicio de lo que dije recién, ¿no? Competir desde la calidad, desde la agenda democrática, y también buscar el encendido, porque también hay que decirlo, la radio sigue siendo un medio de comunicación por las vías que se les ocurra, que lo que tiene que seguir es captando audiencia, buscando oyentes. Ese es el sentido, lo que le da vida al medio de comunicación. Así que yo creo que es muy interesante que todos estos procedimientos que van a venir en el crecimiento, yo no creo que haya un acuerdo, por ejemplo, entre una red pública en toda Latinoamérica. Recién ahora México está trabajando en forma conjunta el Instituto Mexicano de la Radio con la radio de la Universidad Autónoma de México, pero no hay una posibilidad tan franca y tan abierta como la que tenemos aquí, y además con ejemplos a la vuelta de cada esquina. Yo no sé si pasa en todos lados, pero uno que ha vivido y que se ha desarrollado en el interior trabajando, sabe que fehacientemente hay una producción de profesionales de las universidades que terminan trabajando en Radio Nacional, y hay una gimnasia, una sinergia permanente de colegas que están trabajando en el mismo territorio. Así que me parece que hay un camino muy auspicioso en este sentido, pero insisto, con la expertise nuestra, argentina, en radio universitaria, que creo que debe ser motivo de orgullo de Aruna, lo es sin duda alguna, y un elemento para contar. Tampoco existe una vinculación con jornadas de radio, con docentes de radio, de la magnitud que hay en la Argentina, donde uno va brevando. No existe en Latinoamérica, no existe, y tal vez a lo mejor hay una sobrecarga académica en España que deja la radio en un segundo plano y la discusión pasa a un terreno más abstracto, porque en realidad terminamos de hablar de la academia en la radio y no de la posibilidad que la radio le da a la academia desde el punto de vista periodístico, comunicacional. En fin, no quiero extenderme demasiado en esto, pero me parece que hay muchas cosas que tenemos nosotros que profundizar aquí, cerrarlas y contarlas, incluso para que a lo mejor un argentino que vive en Ushuaia sepa que la agricultura familiar en Jujuy está produciendo un hecho que la radio universitaria ha detectado, cuenta y es un testimonio, porque eso también hace a la mirada federal. Es un fenómeno que yo creo que la Argentina tiene que hacer después del paso del neoliberalismo, que es esa refederalización, y que, como dije antes, no pasen las cosas por el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y que cada uno de estos lugares donde coinciden públicas, universitarias, comunitarias, tengan la independencia para moverse con absoluta comodidad, sin perder esa mirada global, ¿no? Coincido absolutamente con Mario. Uno se olvida ya, ¿no? Pero había muchas radios universitarias y había cátedras de radio, cátedras universitarias, muy elitistas, hay que decirlo, muy academicistas, las radios universitarias también, sin voluntad de abrirse, sin tener muy en claro el objetivo hacia, bueno, desde qué lugar va a establecer sus vínculos o sus relaciones. Y creo que en ese sentido también hubo un gran camino. Porque fíjense que la movilidad, el movimiento, la dinámica que existe en las radios universitarias, en las cátedras, en las jornadas, en Aruna, como dice Mario, no la hay en otros lugares. Porque, ¿qué es lo interesante aquí? No es que nos movemos porque no tenemos otras cosas que hacer. Nos movemos porque, bueno, es nuestra característica. No. O que nos movemos porque fijamos cuáles son las cuestiones principales. ¿Es la cuestión principal discutir si las radios universitarias se van a sostener con publicidad o no? ¿Es la cuestión principal discutir si como dice Claudio, si las radios universitarias van a disputar agenda o no? ¿Es una cuestión? Sí, pero en un marco. Y eso es lo importante. ¿Cuál es ese marco? Así se discuta, publicidad sí o no, agenda sí, disputa sí o no. Lo que hay son al menos 3 cuestiones siempre que están clarísimas en las radios universitarias, y Aruna siempre se encarga de poner el foco en eso. Recuperación de saberes. Así hagas agenda, no hagas agenda, estás haciendo memoria. Y como las memorias se hacen desde el presente, obviamente que tenés que disputar agenda. Entonces, no es disputar agenda
por una contrainformación, una pelea de estructura con estructura. No, es que estás disputando agenda porque sos radio universitaria, sos memoria, saberes adquiridos. Entonces, ahí entras a esa sociedad, ahí entras a ese campo profesional, digamos, de los grandes medios, desde otro lugar. Una segunda cuestión tiene que ver con que la generación de aprendizajes que la radio universitaria plantea siempre es motivadora. Es decir, no es una generación de aprendizajes o saberes por el saber mismo, no es la excelencia, y tampoco es por la funcionalidad. No, mira, te vamos a enseñar esto porque te va a servir para encontrar trabajo, para esto, para el otro. No, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Un pattern? No, pero sí motivacional. Es decir, vos lo vas a poder relacionar con algún aspecto de tu vida que te es fundamental. Entonces, lo que hacemos siempre con los saberes, con los aprendizajes, con los adquiridos, con los nuevos, es generar motivaciones. ¿Desde qué lugar? Desde la socialización. Nunca, jamás de los jamases, esa socialización de las experiencias es anécdota. Estamos en contra de las anécdotas. La anécdota es ¡chum!, el flash que después se la lleva. Porque eso son las vivencias. Las experiencias son los saberes colectivos reflexionados. Miren tamaña tarea de la radio universitaria. En ese marco discute agenda, en ese marco discute publicidad, en ese marco discute campañas electorales, en ese marco... Pero ese es el marco. Esos son como los principios filosóficos, digamos, que guían a todas las radios universitarias. En ese marco, cabra sí, cabra no, producción agrícola en la puna sí o no, pero esos son... ¿Y dónde se da? ¿En qué radios universitarias de Latinoamérica o de Iberoamérica se dan este tipo de paraguas democráticos y comunicacionales que nos permiten a nosotros caminar para discutir con tranquilidad política e ideológica, publicidad sí o no, agenda sí o no? Digo, por poner ejemplos que se han volcado en esta tarde, ¿no? Tan rica y que, bueno, hermosa. Agrego una cosita muy breve a ese planteo que hace Pina, y es justo decir que en esta conformación de redes iberoamericanas, Aruna tiene una particularidad que la distingue del resto. Somos la única asociación que nuclea solamente a radios de universidades nacionales, públicas y gratuitas. Y el marco de discusión que se da nos permite una base muy amplia, porque hay preceptos fundamentales que no se discuten, y es, por ejemplo, la gratuidad de la educación, es el rol social de las universidades, la extensión universitaria, es decir, esa formación por la que pasan los alumnos de nuestras universidades públicas, donde muchas veces no importa si un alumno termina o no termina, pero definitivamente sale transformado cuando pasa por la universidad pública. Entonces, esa formación que uno lo termina enamorando, porque no es esa formación instrumental, muchas veces que brindan las carreras cortas, carreras técnicas, que son las que propician solamente la experiencia en un aprendizaje, en una técnica, para poder salir rápido al mercado laboral a buscar un sustento. La universidad pública propone otra cosa, y desde ese lugar las radios universitarias acompañamos esa formación, y también desde ahí proyectamos a la universidad pública. Por eso también nuestras experiencias son un tanto diferentes, y desde ahí me parece que hay diferencias claras que también nos han permitido el vínculo con otras redes y nos han permitido participar de esta maravillosa experiencia que es la RIU, la Radio Internacional Universitaria, de la cual nos sentimos protagonistas excluyentes, porque durante mucho tiempo hemos trabajado muy duro para poder contribuir al crecimiento y a la visibilización de este espacio.
Bueno, la verdad es que es una labor, finalmente es lo que nos hace caminar todo el tiempo, andar por estas experiencias. No sé si Claudio y Agustina se quedaron con algo en el tintero respecto de estas historias que van apareciendo en esta mesa virtual que estamos llevando adelante. Yo quería agregar algo cortito. Todos los intercambios que se puedan hacer son buenos, porque siempre va a haber un aprendizaje y siempre también nos muestra dónde estamos parados nosotros. Reconocer también que Mario y Aldo llevaron a Aruna al mundo, como quien dice, y también nos hicieron a nosotros conocer lo que estaba pasando en otras partes del mundo que no sabíamos los que éramos productores o que estábamos todo el día en el trabajo diario, quizás de nuestras radios universitarias, y que nos queda seguir aprendiendo y que tenemos todas las herramientas para poder intercambiar producciones con todas las redes y con todas las instituciones que queramos hacerlo. Sí, no, me quedé con un punto y a la vez contar una experiencia, esto que tiene que ver con la publicidad en la radio, ¿no? Y nosotros a ese punto, en la coyuntura actual, también lo tomamos como un servicio público. Bueno, la economía jujeña en sí, creo que se conoce, digamos, agroindustria por un lado, minería por otro, y una gran cantidad de empleos públicos, y después una red de micropymes, le podemos decir. Y esas micropymes dentro de esta situación que estamos viviendo están en casi estado terminal. Bueno, nosotros lo que pensamos hace un tiempo junto con el equipo de trabajo es que teníamos que tratar de que ellos utilicen la radio para promocionar sus productos, digamos, que la publicidad no tenga solamente el sentido de una ganancia económica, siempre es buena, no vamos a negarlo, pero que también tenga un sentido social, digamos, que el hecho de que un micropyme, hasta un feriante de las famosas ferias que tenemos nosotros, similares a, bueno, para que lo entienda la gente del sur, similares a la Salada, que mueven mucho dinero, que esa gente, que esos trabajadores tengan la posibilidad, a través de nuestra radio, de promocionar su emprendimiento, su producto, también nos parece importante. Es decir, que el hecho publicitario o que la incorporación de publicidad también puede llegar a tener un sentido integrador. Yo recuerdo cuando era chico, había solamente dos radios, LW8, que era la emisora privada, y Radio Nacional, LRA 22 acá en Jujuy. LRA 22 en ese tiempo, bueno, en los 90 cambió, pero en ese tiempo no pasaba publicidad, digamos, estaba prohibido por ley. En cambio, LW8 sí. Entonces, acceder a LW8 para un emprendimiento y acá en el interior y poder pautar publicitariamente significaba un costo quizás muy elevado, ¿no? Para poder acceder. Te aseguraba, por supuesto, repercusión inmediata. Al irrumpir las FM, lo que tuvimos es la negociación, el canje, el emprendedor que era el dueño, el técnico, el locutor y el operador al mismo tiempo, salía a buscar en los negocios de barrio, digamos, esas cuentitas, y eso se ha ido arraigando en las distintas radios. Entonces, a mí me parece que es importante esto de discutir y saber que el tema publicitario, como dice Tina, hay que darle un marco, tiene que tener un marco, pero muchas veces también tiene un sentido social, ¿no? Tiene un sentido de la accesibilidad a esa micropyme, a ese emprendedor que no puede, porque convengamos, la publicidad de un servicio, de un producto, es muy importante a la hora de posicionarlo en el mercado o hacer sustentable algún emprendimiento, y muchas veces no se lo tiene tan en cuenta. Bueno, nosotros tratamos de hacerlo en esta coyuntura, y me parece que es una tarea que a lo mejor las radios públicas tenemos que empezar a visualizar con una mayor atención. Definitivamente hay muchos desafíos por delante y muchos caminos a recorrer
como bien decía Mario, esta historia tiene muchísimo futuro y el lugar de nuestras radios universitarias en Argentina y en Iberoamérica, en todo el continente, tiene un camino para avanzar. La verdad es que ha sido un gusto. Aldo Rothman, Tina Gardela, un placer, Agustina Colucci, Claudio Añasgo y Mario Giorgi. Compartir con ustedes este rato aquí, agradeciendo a los amigos, además de Radio Nacional, que han abierto la puerta para que podamos conversar un rato de lo que pasa con nuestras radios universitarias, los vínculos con las radios públicas, nuestras cotidianidades y nuestro pensamiento para el futuro. Así que muchísimas gracias a todos.